nueva entrega de A Puerta Abierta, en esta ocasión con una entrevista especial con el vicepresidente, a quien agradecemos por abrirnos las puertas de su casa y de este lugar tan íntimo y especial para usted. Como dice el nombre del programa, Puerta Abierta, hemos abierto las puertas de no solamente de mi hogar, sino también de mi centro de trabajo. Estamos en el lado de la biblioteca, donde están los libros más preciados que tengo, los que me han ayudado en la formación de los últimos años. Y este es mi espacio que considero el más importante de lo que tengo en términos de cosas materiales. La biblioteca, los libros y el diálogo que tengo con las ideas de los libros, que sin ellos yo me sentiría mutilado, no solamente intelectualmente, sino también espiritualmente. Hablaba acerca de la formación, vicepresidente, y es una vida de formación política, ideológica que usted lleva y que lo ha de alguna manera puesto en el lugar en el que se encuentra actualmente. Pero ¿qué es la formación política? ¿Cómo entendemos esta denominación? Bueno, es una mezcla de, yo diría, varias cosas. La primera es evidentemente la acumulación de conocimientos. La absorción, más que la acumulación, la absorción, el procesamiento de conocimientos, que muchas veces están en el diálogo con las personas cercanas, que tienen experiencia, está en la vivencia de experiencias cotidianas de la vida, de la familia, de la sociedad, del colegio, de la universidad, pero también que están acumulados en los libros. No es la única fuente de conocimiento, un libro, pero es una fuente privilegiada del conocimiento. Cada libro es la historia de una persona. Es 10, 20 años de vida, de experiencia, de procesamiento, de personas que uno nunca va a poderlas ver, o que han vivido hace siglos, o que viven en lugares tan lejos que uno no va a alcanzar. Y a través de los libros uno absorbe, uno se apropia de esa experiencia. Y si un libro con una persona es el fruto de una experiencia que ha aprovechado la experiencia de otras 100 personas, entonces ese libro, aunque sea uno, te está permitiendo absorber, comprender, incorporar en ti la experiencia de 100 personas. Entonces, esos son los libros privilegiados, aquellos que resumen no solamente una época, sino que resumen toda una generación. Porque leerlos es apoderarte de la experiencia de una generación. Vicepresidente, dentro de esta formación política en la que si bien es muy importante el conocimiento a través de los libros, como usted bien lo decía, pero ¿qué tan importante y qué papel juega la cultura dentro de esto? Sobre todo en nuestra sociedad, que es multicultural. El compromiso político, en mi experiencia, es una voluntad despertada por algo en la vida, por alguna experiencia en la vida, por alguna injusticia vivida, una injusticia interiorizada, que gatilla en uno una voluntad. Y es esa voluntad que luego ordena el conocimiento, lo procesa, lo arma, lo ensambla y permite convertirlo en una cosa útil. Igual una charla, la charla que mantengo con usted. La absorbo, pero la proceso a partir de una voluntad para convertir luego en una determinación práctica. Entonces, creo que usted me preguntaba sobre el compromiso político, es una suma de dos elementos. Voluntad, una pasión íntima, espiritual, y un conjunto de saberes, de conocimientos y de experiencias que son procesadas y orientadas hacia un fin. El compromiso es una acción dirigida hacia un fin, en la que los conocimientos pueden ser útiles. Y en una sociedad como la boliviana, donde la realidad, donde los saberes tienen una connotación plurinacional, es decir, son experiencias colectivas de distintas identidades sociales. Nunca fuimos una sola identidad compacta, homogénea, sino fuimos una sumatoria de muchas identidades, solo que antes desconocidas, discriminadas, marginadas, en aras de una supuesta homogeneidad
universal, que en verdad lo que hacía era esconder y meter debajo de la alfombra o enterrar las otras identidades. En Bolivia no puede haber compromiso social válido, real, no puede haber conocimiento, comprensión, adquisición de saberes, si no tiene esta connotación de la pluriculturalidad y la pluriidentidad de nuestra sociedad. Vicepresidente, y tras este nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia también nace una nueva clase media, antes discriminada, antes relegada, no visibilizada. 20% de la población ha salido de la pobreza en nuestro país en 10 años. Pero lo cierto es que también eso tiene otras connotaciones, hablando ideológicamente. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Es un tema de justicia social, el reconocimiento de muchas identidades en la sociedad. Y uno pelea, se sacrifica porque haya justicia e igualdad de culturas, de identidades, de idiomas, de trajes, de simbolismos, de colores de piel. Excelente. Pero eso trae luego como resultado una búsqueda también de que esta justicia social, reconocida por las leyes, por la Constitución, se traduzca en una participación igualmente plural en instituciones del Estado, por ejemplo. Es el reclamo de la sociedad, de los que siempre habían sido marginados, no solamente de que el Estado los tome en cuenta y los reconozca, sino de que ellos sean gestores de Estado. Y entonces esa es toda una transformación de la composición social, de las burocracias, de las empresas, de los ministerios, que ha sido criticado por muchos como una especie de cuoteo, pero en el fondo es un hecho de justicia social. Y eso lleva adelante entonces una modificación de la composición social, clasista, étnica del Estado. No era algo previsto anteriormente, pero es un efecto necesario de los procesos de igualdad. Lo mismo pasa con el tema de las clases medias. Es un hecho de justicia social, es una obligación moral de cualquier Estado digno sacar a su población de la extrema pobreza y de la pobreza. Y nosotros lo hemos hecho como ningún Estado anteriormente y en ninguna época. El 20% de la población boliviana ha salido de la extrema pobreza en 10 años. Y estamos muy felices de ello. Es una obligación sacar a la gente de la extrema pobreza. Pero el salir de la extrema pobreza significa a la vez también acceder a mayores consumos, acceder a nuevas oportunidades, acceder a nuevas fuentes de información y de conocimiento. Cuando se incorporan a la clase media, cuando mejoran sus condiciones de vida, comienzan a consumir otras cosas, comienzan a tener otras fuentes de información que no solamente el sindicato ni el gremio, la televisión, el Twitter, las redes sociales, los lugares donde frecuentan los hijos, los cines, los lugares de las nuevas fiestas. Y entonces se complejiza la construcción cultural de la sociedad. Y los antiguos hábitos, cuando estabas en la condición de extremadamente pobre, tus hábitos de asociación y del núcleo sindical como fuente primaria de conocimiento, comienzan a perder vigencia y comienzan a ser sustituidos en esta nueva clase media por otras fuentes de conocimiento, por otro tipo de apetencias, por otro tipo de sensibilidades, por otro tipo de consumos culturales. Y eso lleva no solamente a que se complejice la sociedad, sino que, como está sucediendo en América Latina, surja una nueva clase media no necesariamente politizada. No solamente se modificó tu condición social, sino que también se modificó tu conciencia social. Menos asociativa, más individualista, un poco más consumista. ¿Y eso qué hace? Que tienes entonces un nuevo escenario de organización de las clases sociales. Si antes era fuerte la cohesión obrera, campesina y popular por su condición de pobreza, el hecho de que hayas pasado a una buena parte a la clase media debilita tus antiguas formas de organización. Los frutos de las
políticas sociales de los gobiernos revolucionarios han dado lugar a una nueva clase media. Y esa nueva clase media es despolitizada. Si así es la realidad, ¿qué haces para repolitizar? Pero será seguramente con otros discursos, será seguramente con otros conceptos, será seguramente con otros medios tecnológicos para volver a repolitizar a este nuevo sector social emergente, fruto de las reformas que no necesariamente se siente partícipe ahora de esas reformas. Vicepresidente, esta nueva clase media en muchos casos es también la que luchaba por la nacionalización de los recursos naturales, es la misma que estaba en la guerra del gas, unidos, pero que ahora se opone a proyectos de gobierno como es la industrialización, como hacer de Bolivia el centro energético más grande de Sudamérica. Pero ¿por qué esta sociedad no se pone a pensar que también el gobierno está pensando un poco más allá de solo quedarnos con el gas, sino de poder tener otro tipo de ingresos para poder tener mayor consumo y mayor calidad de vida en el país de lo que se tiene hasta ahora? Yo consideraría que esta nueva clase media, fruto de las políticas de igualdad del gobierno, no se opone a los proyectos estratégicos, solo que ya no los recepciona con el entusiasmo de antes. Hay una modificación del espíritu colectivo de la sociedad boliviana, hay una modificación. Lo entiende, pero ya tiene una actitud más pasiva. Y por supuesto un sector rico, enriquecido, que siempre vio con mucho temor esta igualdad social que se quería construir. Esos sectores siempre se han opuesto y se van a seguir oponiendo hasta el último, porque estamos construyendo una sociedad sin los privilegios de ellos, donde sus privilegios ya no son lo que ordena la sociedad ni el país, son privilegios ya más limitados. Ellos son los que se oponen, suerte que han cambiado de discurso y se vuelven de rato en rato más agresivos. Si son clases altas, o sus hijos o sus nietos, hay que enfrentar. Pero si son clases medias, hay que explicar, hay que convencer, hay que convencer. Y a ese otro sector de clase media de origen popular e indígena, emergente, que ha perdido el entusiasmo que lo tenía cuando tenía una estructura más colectiva, más corporativa. Hay que encontrar los mecanismos de convencimiento y articulación. Un barrio donde no hay agua potable, un barrio reciente en el Alto o en Plan 3000 o, no sé, en la zona sur de Cochabamba. Se asientan los compañeros, migran del campo a la ciudad. No hay agua, no hay alcantarillado, no hay luz, no hay colegio. ¿Qué hacen? Se agrupan, marchan. Lo que pueden lo hacen con sus manos. Lo que no pueden con sus manos, tener un servicio básico de agua o de luz, se movilizan, participan en la acción colectiva. Ese mismo barrio, 10 años después, ya tiene luz, tiene alcantarillado, tiene calles adoquinadas o pavimentadas, tiene servicio de gas, porque hemos nacionalizado y hay gas. ¿Qué comienza a suceder? Que ya no ve necesario el reunirse. Se llama a la junta de vecinos, ya no acude, porque ya ha resuelto el tema de agua, el tema de luz, el tema de alcantarillado, el tema de colegio, el tema de salud, el tema de transporte. Entonces ya no se reúne para esas reivindicaciones. Hace su vida más individual. Hay una relación directa entre capacidad asociativa y necesidades. A medida que vas cumpliendo y satisfaciendo esas necesidades, tu capacidad asociativa se va debilitando. Ya tienes una vida más individual. Y entonces, ¿qué le corresponde a un revolucionario, a un gobierno revolucionario? Entender este fenómeno de individuación, de fragmentación de las clases medias y de despolitización de las clases medias. Así es. No es que ni está bien ni está mal. Así es, en el mundo entero. Entonces, eso requiere una otra sensibilidad discursiva, una otra tipo de proyectos de movilización. En las clases populares, la voluntad de soberanía,
de recuperar lo propio, llevó adelante la revolución. Esta complejización de la sociedad boliviana, fruto de las políticas de igualdad, te genera un nuevo escenario ideológico, un nuevo escenario político que rápidamente hay que saberlo entender para poder orientar proyectos conjuntos. Lo popular seguirá siendo la guía, lo central, el núcleo, el imán que articula, pero tiene que saber entender los lenguajes y las nuevas necesidades de las clases medias, que ya no son las necesidades de cuando eran pobres, los discursos que ya no pueden ser los mismos, las formas de comunicación que ya no pueden ser las mismas. Saber entender ese fenómeno. No es poca cosa que el 20% de la población haya pasado a la clase media. No es poca cosa. Estás hablando de 2 millones de personas. Saber innovar los lenguajes, los discursos y los proyectos para que esas clases medias dispersas, ya individuadas, ya fragmentadas, ya no asociadas, sigan acompañando a las clases populares, unidas, obreras, campesinas, que sí tienen una fuerte organización. Pero solamente sumando las dos fuerzas, lo popular con la clase media, es que triunfa cualquier proceso revolucionario. Vicepresidente, todo esto que usted nos explicaba, ¿qué incidencia tienen los jóvenes? Porque muchos jóvenes han nacido dentro de lo que se denomina también la generación Evo, ¿no? Un país distinto, sin tanta necesidad, a lo mejor tus papás ya dejaron de ser pobres, ahora son de la clase media, tú puedes estudiar, puedes acceder a la universidad, vives en la ciudad, quizá ya no en el campo, y ellos tal vez no tienen una conciencia tan grande como los padres que tuvieron que pasar por esas necesidades. Entonces, ¿cómo ellos entienden lo que ha pasado en nuestro país? ¿Cómo ellos, al momento de poder ser ciudadanos que van a ir a votar, pueden hacerlo realmente con conciencia? Yo me ponía a pensar en mi propia historia personal. Yo he nacido el año 62, a 10 años de la Revolución del 52. 10 añitos. Cuando tengo 10 años, han pasado 20 años de la Revolución del 52. Es el año 1972, golpe de Estado. Y cuando veo en la televisión a un general, Panzer, y al lado a un señor de bigotes y a un señor de lentes, pregunto a mi madre, ¿quiénes son? Yo tenía 10 años y para mí, Víctor Paz Estenssoro y el dirigente de Falange, Gutiérrez, no me decían nada. No significaban nada para mí. Habían pasado apenas 20 años de una revolución grande, la del 52, y sus líderes de oposición y de conducción a un joven de 10 años no le decía nada. Esos jóvenes que hoy tienen 20, 15, 10, han vivido sobre el escenario de la revolución democrática y cultural, sobre un escenario de un país con Estado fuerte, de un país que es dueño del gas, del agua, de las líneas telefónicas. Y eso le parece como normal, como el aire. Ya no es una conquista, no es un avance, sino es lo natural. Esa generación no puede vivir del recuerdo. Nosotros sí. Claro, hace 20 años era un país de llanto y ha cambiado mucho. Pero ¿quién no ha vivido esas épocas en que se privatizaba todo, en que un presidente hablaba un castellano mal digerido, en que hacía bromas en inglés? Esas chabacanadas de la vida política no las ha conocido. Ha visto ahora gobernantes que no se hincan ante ningún extranjero y eso les parece lo normal, no una conquista, no un avance, sino lo normal. Y entonces la conquista y el avance tienen que ser otra cosa. Y esperan otra cosa. Y eso es justamente para nosotros la Agenda 2025. La Agenda 2025 no solamente es un cumplimiento de un conjunto de reivindicaciones sociales largamente construidas, sino es esta esperanza para una generación que nacionalizar, gobierno digno, país soberano, se les presenta tan natural como el aire. Así han nacido. Y por lo tanto no les produce ninguna sensación de entusiasmo, sino
de normalidad. Y los jóvenes demandan al gobierno eso, el nuevo horizonte, la nueva expectativa, las nuevas orientaciones que despierten entusiasmos colectivos, que jalen la capacidad y las potencialidades de esta nueva juventud. Entonces, usted tiene una sociedad mucho más compleja, ¿no? Y nosotros que estamos ya 11 años en gobierno, tenemos que aprender de ello. Vicepresidente, para ya ir cerrando un poco, dentro de esta Agenda 2025, dentro de las nuevas posibilidades que se les da no solo a los jóvenes, sino a la sociedad en su conjunto, la vicepresidencia en estos últimos 11 años también ha cumplido otro papel, otro rol, se ha institucionalizado, ha abierto las puertas de la vicepresidencia para actividades culturales, para actividades intelectuales, se han creado entidades descentralizadas como el Centro de Investigaciones Sociales. Entonces, ¿cuál es el rol que ha jugado estos 11 años la vicepresidencia? La vicepresidencia hace 10, 15 años, 20, 30 años. Era como dice uno de los libros que debe estar por acá. La quinta rueda del gobierno del doctor Luis Ocio Sanguinés, que fue vicepresidente. Es decir, una rueda que está ahí atrás de repuesto, de auxilio, y que nadie se acuerda de ella más que cuando se ha pinchado la llanta, cuando estás en algún viaje. Entonces, eso era la vicepresidencia. Es decir, no existía. Solamente estaba esperando el vicepresidente que le pase algo al presidente para asumir, porque no tenía otra función. Iba a su oficina y se ponía a esperar. ¿Le pasará algo al presidente? ¿Le pasará algo al presidente? ¿Por qué? Porque si le pasaba algo al presidente, recién asumía. Mientras tanto, un portero tenía mayor función que un vicepresidente. Un trabajo muy digno es el portero. O un chofer tenía mayor utilidad que un vicepresidente. Porque incluso el trabajo en el legislativo no dependía del vicepresidente. Dependía de los ministros de gobierno o de economía que cruzaban al parlamento con maletines negros, distribuían a los parlamentarios el dinero en dólares para aprobar tal o cual ley. El vicepresidente simplemente iba ahí, no sé si recibía también los maletines, habrá que preguntar a los anteriores vicepresidentes, pero ya. Es decir, era una vacación pagada por el Estado en un lugar de ociosidad institucionalizada. La vicepresidencia en la nueva Constitución y el papel que el presidente Evo ha dado a la vicepresidencia es de un acompañamiento muy estrecho al Ejecutivo. La vicepresidencia tiene una función en el Ejecutivo, participa en el gabinete, toma decisiones en el gabinete, conduce los gabinetes muchas veces cuando el presidente está de viaje y controla la totalidad de los ministerios en su desempeño y en su cumplimiento de metas establecidas con el presidente. Una especie de primer ministro, digámoslo así, en el lado del Ejecutivo. Y en el lado del Legislativo, conduce. Hay que convencer, hay que proponer, hay que debatir. Entonces el vicepresidente también hace la articulación del Legislativo y en el Ejecutivo. Es la única función del Estado que tiene esta dualidad. Ser parte del Ejecutivo, de los ministerios y del Poder Ejecutivo junto al presidente, y ser a la vez cabeza del Legislativo. Ya nunca más habrá una vicepresidencia quinta rueda del carro, ¿no? Irrelevante. El presupuesto que tenía la vicepresidencia cuando eran unos ociosos remunerados era le estoy hablando del año 2000, y 2001 y 2002, de 90 millones de bolivianos. 90 millones de bolivianos. Estoy hablando de hace 15 años, cuando la economía boliviana era un cuarto de lo que es hoy. Era la cuarta parte, el 25% de lo que es hoy. La vicepresidencia recibía 95, 98 millones de bolivianos. Hoy la economía ha crecido 4 veces y el presupuesto de la vicepresidencia es 4 veces más pequeño. Ahora sí existe vicepresidencia. En el Ejecutivo, en el Legislativo, con el SIS, con el sistema de comunicación, con la biblioteca del Bicentenario, en fin, hoy existe.
y con un presupuesto que es la cuarta parte de lo que usaban otros vicepresidentes. De eso estoy muy orgulloso, me siento muy contento. Es una muestra de que para desempeñar un cargo y una función de servicio público no es decisivo el dinero, es la voluntad de construir y de servir. Esto hemos dejado una institución muy activa, el trabajo de todos ustedes, con el acompañamiento de gente de primera calidad que con limitaciones económicas han levantado un trabajo intenso en el legislativo, en el ejecutivo, ¿no? Entonces de eso me siento muy contento. Y quien vaya a asumir la vicepresidencia a futuro, pues va a encontrar con este tipo de institucionalidad activa y de desempeño de primer orden en el Estado de la vicepresidencia. A partir del 2006 ya no hay la quinta rueda del carro. Una vicepresidencia es parte del motor del carro del Estado. Muchísimas gracias, vicepresidente. Que A Puerta Abierta se convierta también en un espacio de formación política el próximo año en otro ciclo. Es indudable que son muy ricas las conversaciones, no solamente con el vicepresidente, sino con el estadista, con el intelectual, que es admirado también a nivel internacional. Así que gracias por abrirnos las puertas de su casa. No, agradecerles a ustedes, a todo el equipo de Puerta Abierta, porque le ha dado un nuevo aire a la vicepresidencia. Hay una gran capacidad de comunicar, de cosas que se hacen y que antes no se comunicaban. Esta dinámica de la vicepresidencia existe desde el año 2006, pero el que sea conocida no lo era tanto. Y entonces este programa que ustedes dirigen lo que está permitiendo es visibilizar la nueva dimensión intensa del trabajo de la vicepresidencia, y los felicito. Gracias por haberme invitado al programa, y la siguiente vez lo haremos en otro cuartito que tengo donde están los libros más especiales, donde está mi computadora y donde en verdad es mi laboratorio de todas las cosas que he ido craneando. Ese es un pequeño cuartito más íntimo y donde están los libros más especiales que tengo. Le tomamos la palabra, vicepresidente. Gracias por Muchas habernos gracias. acompañado en este ciclo de A Puerta Abierta. En enero del próximo año estaremos nuevamente con el mismo compromiso de llevarles hasta su casa la información y de que conozcan el nuevo estado en el que vivimos. Felices fiestas y hasta una próxima oportunidad.